Variando un poquito del cólera, yo quiero traer una historia. Hace algunos años atrás, hablando de un tema diferente, vamos a hablar del autismo. Cambiamos de tema. De vacunación y del autismo. Perfecto. Se decía de que los padres no debían vacunar a los niños con la vacuna de los 15 meses. Correcto. Porque esa vacuna traía un componente llamado timerosal. Correcto. Y que ese componente hacía que los niños se convirtieran en autistas. En Estados Unidos eso fue un revuelo enorme. En el mundo. Miles de madres y de padres alrededor del mundo dejaron de vacunar a sus hijos por temor a que esta vacuna pudiera. Que ya se sabe que no es así, ¿verdad? Se sabe que no es así. ¿Qué en realidad ocurrió, Frank? ¿Qué fue lo que hizo que se pudiera decir, mira, esto es una estupidez, no podemos seguir haciendo esto, hay que vacunar a los niños? Claro. Y no es cierto. Y no es cierto. Okay. Yo primero quiero hacer un recuento breve de algunos aspectos de las vacunaciones. Las vacunas desde el siglo XVIII, Jenner en Inglaterra, que se dio cuenta de que los criadores de vaca, los ordeñadores de vaca, a la vaca le daba una viruela que esos ordeñadores no padecían la humana. Entonces se dio cuenta de que al no ellos contaminarse, se dio cuenta que era porque estaban en contacto con la de la vaca. Y se creó la primera vacuna. Como era del ganado vacuno, ese es el nombre genérico de vacuna. A partir de ahí ha habido una cadena, una cascada indetenible de creación y producción de nuevas vacunas. El polio, la difteria, el tétano, la tosferina, etcétera, etcétera. Y el mundo ha hecho una gran revolución sanitaria después de la vacuna. Igualmente que hubo una gran revolución sanitaria después de la anestesia y hubo una gran revolución sanitaria después de los antibióticos, pues la vacuna tiene el protagonismo de una gran revolución sanitaria. Por ejemplo, el polio, que todo el mundo lo conoce, prácticamente está erradicado del mundo gracias a la vacuna, no gracias a otra cosa. Los niños que se veían paralíticos por el polio, que antes se veía eso con mucha frecuencia, ya no lo son. Primero la vacuna oral del doctor Sabin, primero la vacuna inyectada del doctor Jonasal, después la oral. La difteria, una enfermedad muy peligrosa que crea un malestar enorme con una membrana en la garganta que puede inclusive llevar a la muerte. La tosferina, esos excesos de tos indetenibles que a veces llevan al niño a una unidad de cuidado intensivo con ventilación mecánica. El tétano, que todos lo conocemos. La hepatitis B, la hepatitis A, que la gente tiene la creencia de que la hepatitis A es banal. No, la hepatitis A puede crear una insuficiencia hepática fulminante y matar a una persona. En fin. Entonces, en República Dominicana, y pongo el ejemplo, la causa más frecuente que había de meningitis en niños era la causada por la bacteria Haemophilus influenzae. Muy bien. No hace muchos años se empezó a incluir en el esquema vacunal obligatorio de todos los niños dominicanos el Haemophilus influenzae. La meningitis por Haemophilus influenzae en República Dominicana desapareció. Sí. Y ahora, al desaparecer, la causa más frecuente de meningitis en niños en República Dominicana es el estreptococo pneumoniae o neumococo, que también tiene una vacuna. Okay. ¿Qué yo quiero decir con esto? Lo que quiero decir es, como se dice ahora, medicina basada en la evidencia de que las vacunas son de una enorme utilidad. De hecho, todos los países organizados del mundo, todos los países del primer mundo, como se llama, todos tienen un calendario vacunal obligatorio que auspicia el Estado y que el Estado obliga a que se hagan las vacunaciones. Okay. ¿Qué ocurrió entonces ahora con el escándalo del autismo y la vacuna? A principios de los años 90 salió en Inglaterra una publicación. Por cierto, hay dos revistas en el mundo de la medicina que son como que lo que digan ahí es ley. Una es una revista que se hace en Estados Unidos, que se llama el New England Journal of Medicine, New England por Nueva Inglaterra, se hace en Boston, y The Lancet, que se hace en Inglaterra. Okay. En The Lancet sale un artículo firmado por un científico, un investigador, que se llama Wakefield, a principios de los años 90, donde él asocia la vacuna triple viral, que es
la de rubeola, sarampión y paperas, con el autismo. Y él demostraba en su estudio que había un aumento en el número de niños autistas que se vacunaban con eso. Eso creó un revuelo mundial. Se empezaron a crear, a raíz de eso, un montón de organizaciones antivacunas. Sí, sí. Y hay lugares en los Estados Unidos, que es un país de extremos, donde todo a veces lo hacen muy bien, perfectamente bien, hasta un extremo de no vacunar a los niños. Hay lugares en Estados Unidos donde no se vacunan a los niños a raíz de la publicación de Wakefield. Entonces ese señor y sus colaboradores se pasaron todo ese tiempo dando conferencias en el mundo entero, llevando sus estudios, donde demostraban supuestamente que había una asociación directa entre el autismo y la vacuna triple viral. Eso porque uno de los conservantes que tiene la vacuna es una sustancia que se llama timerosal, que es lo que usted ha dicho. El timerosal es un conservante y estabilizador de las vacunas porque evita que crezcan virus o bacterias en la vacuna, como las vacunas se transportan, se manipulan, en fin. Entonces el timerosal tiene mercurio, pero tiene una sustancia que es etilmercurio. Los peces que a veces contaminan con mercurio tienen el metilmercurio, que es diferente. El metilmercurio permanece mucho más tiempo en el cuerpo, a diferencia del etil, que es el que tiene el timerosal. Perfecto. ¿A dónde vamos? A principios del 2010, hace 2 años y un poquito, The Lancet revisa todos los estudios de Wakefield y encuentra que hay cosas que no concuerdan y lo llaman a capítulo, él y sus colaboradores, y lo presionan. Cuando lo presionan, Wakefield admite que habían falseado los datos. ¿Qué cosa? Que habían falseado los datos. Entonces, usted me puede preguntar, bueno, ¿y qué finalidad tenía él? Porque, por ejemplo, suponga usted un caso hipotético. Yo tengo una fábrica de vacunas y usted es un científico y usted me dice, doctor, vamos a inventarnos un artículo que diga que las vacunas que yo produzco son muy buenas y vamos a vender vacunas, nos vamos a hacer millonarios. Pero decir que la vacuna no sirve, ¿cuál es la finalidad? Bueno, simplemente ese señor, que era un revuelo, se hizo famoso mundialmente por eso y se pasó todos estos años dando conferencias, cobrando muchísimo dinero y se hizo rico dando conferencias, él y sus colaboradores. Entonces, en mayo, justo ahora, hace 2 años, porque fue en mayo del 2010, The Lancet publicó un artículo diciendo los hallazgos que habían tenido con Wakefield, y en este momento ese señor está proscrito de toda investigación científica en el mundo. O sea, Wakefield no puede hacer ninguna investigación científica en el mundo entero. Y se demostró que es una falsedad. Entonces, a raíz de ahí se han hecho estudios en diferentes países del mundo donde se han hecho cotejos de niños. Debo decir, ante la incertidumbre se disminuyó la cantidad de timerosal en la vacuna. Porque había incertidumbre, la gente decía que sí, que le quiten el timerosal, que no, se lo redujeron. La cantidad de timerosal es ínfima. El número de niños autistas en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, después de haber disminuido el timerosal, el número de niños autistas sigue subiendo. Sí, ¿cómo no? Sigue subiendo. Sí. Entonces, la relación no era esa. Ojalá que mucha gente vea esto que nosotros estamos hablando. Es importante lo que estás diciendo, muy importante porque aquí se ha hablado mucho sobre eso. Se ha hablado mucho, y no solamente eso, aquí en la República Dominicana hay grupos que abogan porque no se vacunen los niños. Y resulta que aquí en la República Dominicana. Aquí en la República Dominicana. Eso sí, ese dato no lo tenía. Sí, claro que sí. La vacunación en nuestra cultura es una obligación. Es una obligación, pero hay personas que se niegan a que vacunen a sus hijos. Y resulta que ese es un problema de salud pública, porque, le pongo un ejemplo, la primera vacuna que se pone en el recién nacido es la hepatitis B y la vacuna de la tuberculosis. Y a los 2 meses, entonces se pone la hexavalente, la neumococo y el rotavirus. El neumococo, que yo he dicho hace un momento, que es la causa más frecuente de meningitis en niños en la República Dominicana, con una mortalidad de un 50%, oiga bien, los niños antes de los 2 meses están desprovistos de neumococo. Todos los niños dominicanos y todos los niños del mundo entero. La difteria, el tétano y la toferina también se pone en la hexavalente, que está en los 2 meses. Lo que quiere decir que antes de los 2 meses un niño no está provisto. Suponga usted que un niño no se vacune, un padre recalcitrante que no quiere que se vacune el niño, y ese niño a los 8 meses hace una difteria.
y se propaga la difteria y se crea un problema enorme de salud pública, porque todos los niños de menos de 2 meses, ninguno está cubierto por la difteria porque no se le ha puesto la vacuna. Entonces, la tendencia a no vacunar a los niños no es un problema particular de una familia o de un niño, es un problema de salud pública, es un problema muy serio, muy grave, que parece casi inaudito que en el siglo XXI haya personas que opinen así. Pero tú sabes, sí, no, es terrible, pero tú sabes que no solamente aquí, tú sabes que hay diferentes partes del mundo que los padres se reservan el derecho de vacunar o no. Sí, correcto. O sea, que ese mismo peligro que puede existir aquí, puede existir en otros lugares. Sí, ya lo creo. Y es simplemente falta de documentación. Si esos padres, aquí o donde fuera, se documentaran adecuadamente con las evidencias que hay de el desmarque total del autismo con la vacuna y de los beneficios que producen las vacunaciones, el calendario normal de vacunas y el problema de salud pública que representa un niño enfermo de una enfermedad prevenible por vacuna, vacunaran a todos sus hijos. ¿Existe en el país algún tipo de campaña aclarando esta situación? Sí. A nivel escolar, a nivel laboral. No, yo no tengo conocimiento de eso, pero eso debe de hacerse. Debe de hacerse porque es una barbaridad, es una monstruosidad para mí, desde el punto de vista epidemiológico y médico, que no se vacunen los niños. Claro que sí. Y eso es importante que se sepa. Es una inquietud que usted me presenta que es muy válida. Yo voy a indagar a ver, porque realmente no tengo conocimiento de ese dato. Sí, porque en realidad tú has hecho una exposición brillante de una situación latente que tenemos en nuestro país y yo no he oído hablar de eso en los círculos de uno, ¿no? Yo no sé si entre ustedes los pediatras este es un tema que... Sí, lo hemos hablado, claro. Y aquí hay la Sociedad Dominicana de Vacunología que la creó el doctor Brea del Castillo, que es un médico brillante y muy amigo mío, y la mitad mía con él no influye el concepto. El concepto que tengo de él es una persona brillante con una capacidad enorme. Brea del Castillo fundó la Sociedad Dominicana de Vacunología, que ha hecho un gran trabajo, y ellos en exposiciones entre médicos y muchas ponencias que ellos tienen, pues sí se ha hablado de eso, y sería interesante que eso se socialice de esa forma. En 2 minutos, Frank, ¿qué tú recomiendas con respecto al cólera? ¿Qué tú recomiendas con respecto a las personas que creen todavía de que el autismo puede ser la vacunación puede ser una de las causas de autismo? ¿Y qué nos recomienda con respecto a una campaña publicitaria para que el pueblo pueda saber todos estos detalles? El cólera, lo principal es la prevención. Higiene. Tratamiento adecuado del agua, tratamiento adecuado de excretas cuando se sospeche de una persona que tenga el cólera. Mucho cuidado con vegetales crudos, que estén bien limpios con agua clorinada, y cuidado de comer moluscos crudos, porque hay un Vibrio cholerae, el bacilo que puede acantonarse en moluscos. Y si te lo comes crudo, pues se puede contaminar. En cuanto a la vacunación, pues que la gente entienda que es una falsedad monumental de que hay una asociación de autismo con vacuna. Eso es falso. Que la vacuna tiene un beneficio grande para la prevención de enfermedades, que ha sido una de las grandes revoluciones de la medicina, las vacunas, que seguirán apareciendo más vacunas. Y sería bueno y muy interesante y pertinente que se haga una campaña aclarando sobre todo lo del autismo y la vacuna. Si eso fuera así, ningún niño alemán, ni ningún francés, ni ningún niño norteamericano se vacunara. Claro que sí. Y resulta que con las vacunaciones es que se han controlado las enfermedades. Así mismo. Vamos a llevar a vacunar a todos los niños. A todos. Vamos a no temer. Y aquí hay un calendario muy bueno, el calendario del PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que el Ministerio de Salud Pública lo lleva muy adecuadamente y se empeña en que en todos los lugares de atención médica en todo el país haya vacunatorios y se vacunen todos los niños dominicanos. Muchas gracias, Frank. Sabemos que estás en Corazones Unidos. ¿Tu teléfono cuál es, por favor? El de mi oficina 809-683-8425. Pues mucho. Y trabajo también en Plaza de la Salud, en el Departamento de Neonatología. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más. Muy interesante tu exposición. Muchas gracias. Y nada, creo que debes venir aquí prontamente con otro tema. Cuando usted quiera. Un placer. Y invitamos a nuestros televidentes para que continúen ahora en sintonía con nuestro programa Viva Mejor.